de hoy nos acompaña Felipe Martín, que él es licenciado en Administración y Estrategia de Negocios, tiene más de 10 años de experiencia en el ramo, sobre todo pues, en pinturas FMC, donde comenzó en áreas operativas como producción, almacenes y ventas, para posteriormente tomar parte de la gestión administrativa y eventualmente dirección. Tiene 5 años en la creación de la marca Néctar y el desarrollo comercial de Cauchocril, y actualmente pues es gerente comercial del grupo Nexgema, donde se fabrican tipos de recubrimiento con diferentes marcas, desde impermeabilizantes hasta recubrimientos industriales, y también opera como director adjunto y de administración de bases de datos, procesos de reclutamiento, entre otros, ¿no? Entonces, pues nos acompaña un experto y que sobre todo ha estado en el desarrollo de Cauchocril, que es el producto que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, pues bienvenido, Felipe, te agradecemos tu asistencia. Y bueno, pues el público y tanto nuestros clientes como nuestros colaboradores de ventas, también estamos para escuchar tu presentación. Bienvenido, y nomás recordarles a todos nuestros clientes que las preguntas las pueden ir poniendo en el chat y en la parte de preguntas y respuestas. Bienvenido, Felipe, ahora sí que la audiencia es toda tuya y pues comenzamos. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Primero que nada, gracias por el espacio. Espero que esta presentación sea fructífera para todos y espero ayudarlos y resolver todas las dudas que tengan. Cualquier cosa, pues aquí estamos para resolverlas, ¿no? Ahora paso a presentarles mi pantalla. Nada más confírmame, Miguel, si ahí ya pueden ver lo que les estoy presentando. Sí, ya la podemos ver. Ok, perfecto. Pues entonces comenzamos. Al año se desechan en México alrededor de 40 millones de llantas usadas. Esto equivale a 360 millones de toneladas métricas. ¿Qué quiere decir esto? Que si pusiéramos una balanza gigantesca, con todas las llantas que se desechan en México de un lado, para balancear el otro lado necesitaríamos 90,000 elefantes africanos. Esta cantidad es verdaderamente monstruosa y es muy triste que se reciclen nada más el 5% de estas llantas. Entonces, muchas de las otras llantas terminan en tiraderos, terminan como combustibles industriales, lo que genera un impacto ambiental sin precedentes. Creo que todos conocemos perfectamente lo que está pasando en el mundo hoy en día. Entonces, productos como Cauchocril u otros de otras ramas, otras industrias totalmente diferentes, buscan atacar este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué es una pena que se recicle tan poco de ese caucho? Porque el caucho tiene un montón de cualidades muy positivas, cualidades que se pueden utilizar en muchas áreas y que hasta el momento no se ha explotado como se podría y no se le ha dado el uso que se le podría dar. Entonces, es parte de las misiones que tenemos y es parte del impacto positivo que queremos generar. Ahora, continuando un poco con mi presentación personal, como les comentamos, soy Felipe Martín Guerrero, soy licenciado en Administración y Estrategia de Negocios y bueno, como comentó Miguel, principalmente tengo 5 años en el desarrollo de la marca Néctar y en el desarrollo del producto Cauchocril, el cual tenemos 2 años que sacamos al mercado, ¿no? Entonces, no duden en hacerme cualquier pregunta que tengan, ya sea en la caja de comentarios, les platico un poquito la dinámica que vamos a seguir. Nosotros en Grupo Nexgema manejamos un montón de productos diferentes, desde impermeabilizantes, decorativas, industrial, etcétera, etcétera. Y hay algunos productos estrella que comercializamos a través de Ferretería Inder. Entonces, quisiéramos tomar un pequeño momento para explicarles también esos productos, no nada más el Cauchocril. Va a ser una presentación muy breve, vamos a pasar muy por encima de estos productos hablando de los usos generales, las presentaciones que manejamos y la aplicación, recomendaciones, etcétera, para posteriormente pasar y entrar de lleno ahora sí a lo que viene siendo Cauchocril, que es por lo que estamos todos aquí. Entonces, comenzamos con una visión general de nuestros productos. Vamos a hablar primero de estos tres, comenzando con el Body Filler. FTX es un rellenador automotriz, seguido del Polycryl Concrete, es un barniz sellador acrílico, y por último, repelente para cantera. Para posteriormente pasar al producto estrella del día de hoy, que es el sistema de impermeabilización Cauchocril.
Entonces, comenzando con el body filler. El body filler es una masilla ultraligera de existencia de resistencia, de fácil lijado y que tiene un sinfín de usos no nada más enfocados al área automotriz, sino también al área industrial y muchos otros usos que ahorita vamos a ver más adelante. Este producto es muy ligero, es un producto de excelentes características, excelente resistencia y que ha demostrado sobre todo una excelente recepción por parte del mercado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales usos del Body Filler FTX? Bueno, primero que nada, como lo dice su nombre, es un rellenador automotriz. Se utiliza en los talleres automotrices, se utiliza para, sobre todo como una primera mano antes de revitalizar y darle nueva vida a los coches que se están restaurando. Se utiliza también en áreas industriales y de herrerías, como se puede apreciar en la imagen. Aquí nos referimos a que en las juntas de herrería, cuando quedan huecos, cuando quedan grumos, se mete este producto, se puede lijar y se le puede dar una excelente vida útil a lo que se está haciendo, ¿no? Se embellece, le da mejor calidad, le da mejor resistencia, ¿no? También tiene excelentes aplicaciones en la madera, si bien no estuvo diseñado como un producto de resanador de madera, se ha demostrado que puede cumplir esas características sin ningún problema y se ha demostrado que también el mercado lo está pidiendo para eso. También entra en tanques acuíferos, mismo tema, en las juntas de herrería, donde se soldó, entra como rellenador, se lija, se pule, se pinta y sin problemas, ¿no? Por último, tenemos la cantera, mismo uso como un rellenador. Entonces, ¿cómo se maneja esto en el área automotriz? Bueno, se aplica primero body filler, con el proceso que les vamos a explicar más adelante. Encima de esto se le pone un primer universal, posteriormente se le pone el recubrimiento y posteriormente se le pone ahora una bicapa que es lo que le da el brillo al producto, ¿no? También hablamos del tema industrial. Aquí la aplicación del producto ya depende de si es interior, exterior o la calidad que se le quiera dar. Posterior a la aplicación del body filler, se puede recubrir ya sea con un fondo anticorrosivo o con un fondo de poliuretano, dependiendo de las características que se quieran obtener. Posterior a esto y dependiendo de la ruta que se haya decidido tomar, se le puede recubrir ya sea con esmalte secado normal o secado rápido o con un esmalte de poliuretano para mayor resistencia y mayor durabilidad. En el caso de las maderas, se puede recubrir también con fondos para maderas, posteriormente con acabados ya sea de poliuretano o de barnices, dependiendo de la resistencia igual que se les quiera dar, ¿no? El caso de los tanques es muy similar al caso de la herrería, es prácticamente el mismo, y el caso de la cantera es bastante similar al de la madera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de aplicación del producto? Aquí son 4 pasos principales. El primero, que es el punto más importante en la aplicación de todos los productos que vamos a manejar, sobre todo en el cauchocril, y es la preparación de la superficie. Comenzamos limpiando perfectamente, lijando, posteriormente se pasa a generar la mezcla. Eso vamos a entrar un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas. Posterior a eso pasamos a la aplicación del producto como tal y por último el secado y el lijado. Entonces, lo primero es la preparación de la superficie. La superficie debe estar siempre en la aplicación de cualquier producto completamente limpia, completamente libre de grasa, de polvo, de óxido, en este caso por ser metal, de humedad y de impurezas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el producto no va a cumplir con su propósito, no va a tener un perfil de anclaje y pues obviamente va a generar problemas, ¿no? Y no va a ser para la función para la que está diseñado. Entonces, este paso es la base de todo y es lo más importante que se tiene que tomar en cuenta con cualquier recubrimiento. Ahora, pasamos a la preparación de la mezcla. Nosotros entregamos el producto con el catalizador recomendado. En este caso, lo que se recomienda y lo que nos da las mejores características es un 2% de catalizador. ¿A qué me refiero con un 2%?
es un 2% de la masa total del producto. Entonces, se aplica este catalizador que nosotros entregamos con el producto, se debe mezclar perfectamente hasta que la masa sea completamente homogénea, libre de grumos, libre de lo que sea. Tiene que estar perfectamente bien mezclada la mezcla. Y aquí lo más importante de todo es que no se debe utilizar nunca ningún catalizador o ningún reductor distinto al recomendado. ¿Por qué? Porque nos podría generar muchos problemas en cuanto a temas de secado, temas de resistencia, etcétera, ¿no? Ahora pasamos a la aplicación. Y aquí es muy importante considerar que una vez que la mezcla está hecha y está perfectamente homogeneizada, tiene únicamente un tiempo de vida de 5 a 10 minutos. Pasado este tiempo, la mezcla se va a empezar a secar. Entonces, si yo preparo la mezcla y, no sé, me pongo a hacer otras cosas, se me pasan 15, 20 minutos, la mezcla ya va a estar, al menos superficialmente, va a estar ya endurecida porque ya es cuando el catalizador empieza a hacer su función. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí de que no se aplique el producto pasados de 5 a 10 minutos después de la creación de la mezcla. ¿Por qué? Porque si no, pues ahora sí que va a ser producto perdido. Y pues volvemos al tema de que es la función del material, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, habiendo cuidado este tema, es importante aplicarlo en pequeñas capas sobre la superficie que se quiere recubrir. Como se muestra en las imágenes, se recomienda el uso de cuñas o llanas para que nos dé los mejores resultados, ¿no? Entonces, dependiendo de la superficie que se quiera aplicar, pues ahora sí que varía un poquito el método de aplicación, pero lo que más se recomienda es utilizar utilizar llanas o cuñas. Ahora bien, se debe dejar secar de 15 a 20 minutos, lo que hablábamos, ¿no? Pasados 10 minutos, el producto ya es cuando empieza a hacer su función de secado y ya se endurece. Entonces, podemos ver que a los 20 minutos ya está completamente seco, ¿no? Entonces es un producto que se seca muy rápido, ¿sí? Lo tenemos que dejar secar hasta que esté perfectamente sólido y una vez que esté sólido ya podemos proceder a lijar el producto, a limpiarlo y pues ahora sí que a las siguientes etapas del proceso, ¿no? Que ahora sí ya sería la aplicación de los fondos, la aplicación de los barnices, etcétera. Y algo que también es muy importante considerar es que la temperatura y la humedad del medio ambiente al momento de aplicación pueden afectar el tiempo de secado. Entonces, si tenemos un clima húmedo, puede que tarde un poquito más. Si tenemos un clima más seco o más caluroso, puede que el secado sea más rápido y que inclusive el tiempo de vida de la mezcla sea menor a los 10 minutos, ¿no? Por eso el rango de 5 a 10 minutos. Entonces, ¿cuáles son las presentaciones que manejamos con body filler? Bueno, manejamos dos. Se maneja un galón, se maneja un litro, pero el producto se maneja en kilos. Entonces, la presentación de galón contiene 3.4 kilogramos de producto. La presentación de litro contiene 850 gramos de producto. Y el catalizador que se adjunta es el 2% de cada uno de ellos, que vendría siendo 68 gramos para el galón, 17 gramos para el litro. Este producto se maneja en cajas. La caja de galón se maneja de 4 piezas y la caja de litro se maneja de 6 piezas. Entonces, si hay alguna pregunta con este producto, les agradecería que me lo pongan en la caja de preguntas y respuestas para responderle al final de la presentación. Ahora, pasando al segundo producto que manejamos, es otro de nuestros productos estrella y uno que tiene un potencial de mercado tremendo y es algo que hemos visto en el último par de años, es el Polycryl Concrete. Este producto es un barniz sellador acrílico enfocado a concretos o concretos estampados, pero que tiene un rango un poquito más amplio de aplicaciones, ¿no? El propósito de este producto es mantener un aspecto limpio, un aspecto brillante en las superficies de concreto, busca protegerlas, tiene una resistencia muy alta a los rayos UV y ayuda a evitar hongos, manchas, bacterias, entre ellos. Y también ayuda mucho a proteger la superficie del tránsito ligero de personas, ¿no? Entonces, es importante también saber que
un tránsito, como lo mencioné, de personas. Entonces, cuando hay tráfico pesado sobre esta zona, el producto no va a cumplir sus funciones. Entonces, aquí también es importante mencionar que este producto lo contamos con él en acabado brillante y mate. Y pues la aplicación varía un poquito entre el brillante y el mate, ¿no? Ahora, los principales usos que tiene este producto, como ya dijimos, son, además del concreto, se aplica en superficies de cemento, se aplica sobre barro, se aplica sobre cantera, se aplica sobre slate, que es un tipo de piedra. Y bueno, cumple el mismo propósito con todos, ¿no? También algo que hay que destacar aquí es que al momento de aplicar este producto, da la apariencia de estar mojado, como se puede ver en esta imagen que les presentamos. Da la impresión de estar mojado, ¿no? Por las mismas características del producto, da esa apariencia. Entonces, pero al estar mojado, pues lo que hace es resaltar los colores y hace que se vea más vivo. Ahora, las principales recomendaciones que nosotros les hacemos con este producto, volvemos a lo mismo, es limpiar perfectamente las superficies donde se va a aplicar, dejarlas completamente libres de polvo, de humedad, de manchas de grasa. Todo eso tiene que estar perfectamente bien controlado antes de aplicar este producto. Entonces, se recomienda que se apliquen mínimo 2 manos, dependiendo de la protección que se le quiera dar a la superficie. Y para que tenga su mejor funcionamiento, se debe dejar secar 3 horas entre manos. Y además de estas 3 horas, se tiene que dejar secar mínimo 4 horas antes de que cualquier persona pueda pisar esta superficie. De lo contrario, va a quedar algo pegajoso, se la va a, se la va a traer y se le va a quedar pegado en el zapato, se la va a traer, ¿no? Entonces, es muy importante que sigan estas recomendaciones al momento de aplicar Polycryl Concrete. Ahora, las presentaciones de Polycryl Concrete, estas son un poquito más amplias que las del Body Filler. En este contamos con presentación desde litro hasta tambor, ¿no? Manejamos el tambo de 200 litros, que se maneja por una pieza. Manejamos la presentación de cubeta de 19 litros, también por una pieza. Y manejamos galón, que se vende en cajas de 4 piezas, y litros, que se venden en cajas de 12 piezas, ¿no? Entonces, al igual que con el Body Filler, les agradecería sus preguntas en la caja de comentarios. Cualquier cosa que necesiten saber adicional de este producto, con gusto se lo respondo. Ahora, pasando al tercero de nuestros productos, comenzamos con el Repel Wet. Este producto es bastante sencillo, me imagino que ya lo conocen. Este es un repelente de agua que va enfocado a superficies porosas como lo es la cantera, como lo es el ladrillo, como lo es la piedra, entre otras, ¿no? Entonces, por sus mismas características ligeras, muy líquidas, tiene una muy alta penetración. Entonces, estas superficies que les mencioné lo van a absorber como esponja, ¿no? Entonces, algo muy importante que tiene este producto es que no cambia para nada la apariencia de la superficie en la que se aplica. No es como el Polycryl Concrete, que lo aplicas y te lo deja brillante como si estuviera mojado, ¿no? Este producto lo aplicas, seca y la superficie vuelve a la normalidad en cuanto a apariencia. Sin embargo, le da una protección muy alta a la humedad al repelerla. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a que no se genere moho, a que no se generen plantas, a que no se degrade con la misma humedad. Entonces, todas esas ventajas nos las da este producto. Muy importante también reconocer que dependiendo de qué tan húmeda sea el área en la que se está aplicando, la vida útil del producto puede ser de 6 meses a un año. Posterior a esto, se deberá aplicar una segunda capa de producto. Entonces, este producto tiene, además de los usos que les mencioné, funciona sobre piedra, sobre cantera, sobre concretos, ladrillo, mármol, granito, prefabricado, yeso, block, barro y muchos otros que si los enumeráramos en esta lista no terminaríamos, ¿no? Entonces, el Repel Wet, además de esto, se recomienda no aplicarlo para nada si existe riesgo de lluvia,
¿Por qué? Porque esto nos podría afectar al desempeño del Repel Wet. Se tiene que mantener en un lugar fresco y a la sombra. ¿Por qué? Porque al ser un líquido, su densidad es prácticamente la misma del agua. Si está en un lugar muy caliente, si tiene al sol, se corre el riesgo de que el producto se evapore. Entonces, es por eso que es muy importante mantenerla en un lugar seco, fresco y a la sombra, ¿no? Y también otro punto muy importante con este producto es, otro punto muy importante con el Repel Wet es que al momento de que se vaya a aplicar, hay que proteger las áreas que no se quieren recubrir. Por ejemplo, cristales, ¿no? Un ejemplo son los cristales. Muchas veces el cristal está aplicado sobre cantera. Entonces, si nosotros aplicamos Repel Wet en la cantera y este se salpica al vidrio, el vidrio va a quedar con manchas. Va a quedar con manchas blancas y estas manchas evidentemente no las vamos a poder limpiar porque va a cumplir su función el producto de repeler el agua. Otro punto muy importante a tomar en cuenta al momento de aplicar Repel Wet es que se tienen que aplicar 2 manos sobre la superficie y tiene que haber un tiempo de oreo, no de secado, no mayor a 5 minutos entre manos. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar 5 minutos, Repel Wet va a comenzar a hacer su función y va a repeler la segunda capa de producto que le queramos aplicar. Entonces, al tener nada más una capa, sí, nos va a cumplir la función y todo, pero el tiempo de vida va a ser un poco menor. Entonces, es otra cosa que hay que considerar con el Repel Wet. Repel Wet lo manejamos en presentaciones, lo manejamos en presentaciones de 4 litros y de 1 litro. Como se puede observar en la imagen, el litro es un atomizador, que es el que nosotros ofrecemos directamente para aplicar el producto. Esa es su vía de aplicación a través de un atomizador. Y el galón que se vende está enfocado a rellenar estos litros, ¿no? Entonces, como podemos ver, el galón no trae directamente un atomizador. Sin embargo, se utiliza para rellenar el atomizador de litro. Entonces, el atomizador de litro se maneja en paquetes de 6 piezas y el galón para rellenarlo se maneja en paquetes de 2 piezas. Ahora bien, antes de pasar, me gustaría abrir los micrófonos, abrir la sección de preguntas enfocada a estos 3 productos que les acabo de presentar. Entonces, estoy viendo que hay una pregunta, me gustaría ver si hay alguna otra. Aprovechar, hacerlas ahorita antes de entrar en materia con cauchocril. Ok, aquí nos preguntan si Polycril sirve en ladrillo. Sí, sí, Polycril Concrete sí sirve en ladrillo. Igual lo que se tiene que hacer en ladrillo, como es un poquito más, digamos, polvoso, sí es importante limpiarlo con un trapo antes de aplicarlo y dejarlo secar. Que no se, que al momento de que limpiemos el ladrillo, no queramos aplicar Polycril Concrete al momento. ¿Por qué? Porque si queda humedad dentro del ladrillo, esa misma humedad va a impedir que se ancle bien el producto, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar sobre el ladrillo antes de pasar a la aplicación del producto. Ok. Nos preguntan también, dice, ¿por qué deja, bueno, del repelente de humedad, dice, ¿por qué deja una mancha blanca como si fuera pintura? Estamos hablando de lo que les comentaba, estamos hablando de Repel Wet y estamos hablando de sobre superficies no porosas. Entonces, aquí hay 2 cosas que pueden pasar por lo que queda mancha blanca. La primera es, como les comentaba, que se aplique sobre una superficie que no absorba, alguna superficie diferente a la establecida en la etiqueta o en la ficha técnica del producto, o que se aplique la segunda mano una vez ya seco el producto. Como les comentaba, se tiene que aplicar la segunda mano cuando la primera sigue húmeda. De lo contrario, no lo va a absorber, lo va a repeler y va a generar esa mancha blanca. Entonces, ahí ese es un tema también de aplicación y de tiempo de secado. Perfecto. También nos preguntan aquí, Jorge Ramírez, ¿sería congruente aplicar sobre cantera el Repel Wet y luego el Polycril Concrete? No, no, para nada.
para nada. ¿Por qué? Porque si se aplica primero el Repel Wet y después el Polycryl Concrete, el Polycryl Concrete no va a anclarse a la superficie. ¿Por qué? Porque el Repel Wet lo va a repeler precisamente. Y si se aplica viceversa, se aplica primero el Polycryl Concrete y después el Repel Wet, se van a generar manchas blancas. ¿Por qué? Porque de la misma manera el Polycryl Concrete no va a absorber el Repel Wet y va a generarnos manchas. Bien, una más sobre Repel Wet. Dice, ¿funciona en concreto fresco? No, no, el concreto tiene que estar perfectamente seco antes de aplicar Repel Wet. ¿Por qué? Porque si se aplica húmedo, la humedad que trae el concreto eventualmente va a salir y va a expulsar el producto. Y esto también nos puede generar manchas blancas. Ok, aquí nos dicen, ¿se puede aplicar el Repel Wet por aspersión, ya que la superficie que tengo a cubrir es grande? Sí, sí se puede. Sí se puede y pues inclusive para eso nos ayuda el galón, ¿no? O sea, nosotros proporcionamos el atomizador de litro, pero si existe otra medida de aspersión, sin problemas. Y hablando de lo mismo, estoy viendo que me preguntan si el Repel Wet se puede aplicar con brocha. No, no se puede aplicar con brocha. Tiene que ser por aspersión. Luego nos pregunta aquí Alexis Acosta, ¿lo puedo aplicar a una cantera negra para que vuelva a tener vida porque está opaca? Mm, ¿Estamos hablando del policril o del Repel Wet? A ver, Alexis, a ver si nos puedes completar aquí la pregunta, ¿no? Mira, Mientras no la... el policril concrete sí le va a dar vida. Hablamos de que este producto, pues lo que busca es embellecer las superficies a las que se aplica, ¿no? Entonces, si estamos hablando del policril concrete, sí le va a devolver la vida. Si hablamos del Repel Wet, no. ¿Cuál es la... Bueno, Gerardo Moreno nos dice, ¿cuál es la vida útil del Polycril Concrete una vez ya aplicado? Bueno, la vida útil del policril concrete es aproximadamente de 2 años, dependiendo también, obviamente, del tránsito que haya sobre el mismo producto, ¿no? Ok, Adalberto nos pone, Repel Wet funciona y penetra sobre pared ya pintada. No, no tiene que ser una superficie porosa. Y si se aplica sobre pintura, puede generarnos manchas blancas. Bien, Marco Rodrigo dice, el Polycril Concrete es solo recubrimiento, no rellena. Así es solamente un recubrimiento. Ok. El relleno es el body filler que les comentábamos al principio. Nos dice, ¿se puede usar en las dalas de desplante antes del muro como aislante? No, 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 no. Ok, aquí Luis Ochoa nos dice, al degradarse al año, deja residuo o capa del Repel Wet, ya que es base de silicona. No, no deja ningún residuo. Y nos preguntan cuánto rinde en metros cuadrados. ¿Cuál de los dos productos? Sí, Martín, aquí si nos puedes decir cuál de los dos, nos dice Martín que el repelente, ¿cuánto rinde en metros cuadrados? El repelente rinde de 6 a 8 metros cuadrados por litro. Perfecto, hasta el momento son todas las preguntas. Ok, perfecto. Entonces, si son todas, pues pasamos ahora sí al sistema de impermeabilización cauchocril. Ok, bueno, pues ahora sí que esta es la estrella de la obra. Entonces, pues vamos entrando en materia, ¿no? Nada más lo que sí me gustaría aclarar desde el principio es que hablamos de cauchocril como un sistema y no como un producto individual. Entonces, para que el producto
cauchocril impermeabilizante nos pueda dar su mejor desempeño y su mejor vida útil, necesitamos aplicar el sistema completo, no nada más cauchocril impermeabilizante. Pero algo que a lo mejor muchos se han preguntado, porque digo, se ha visto un incremento muy grande en el uso de caucho últimamente, derivado de lo que les comentaba al principio de la presentación, y la pregunta es, ¿por qué caucho, no? Bueno, pues además de la cantidad enorme que hay de caucho en México y en el mundo, el caucho, a pesar de que se utiliza principalmente en llantas, tiene un montón de usos y tiene un montón de características muy particulares que nosotros, al igual que muchos otros, hemos tratado de traer al mundo del impermeabilizante para aprovechar esas características, ¿no? Entonces, algunas de las características que ofrece es una alta resistencia a la temperatura, es un excelente aislante de temperatura, hablando de lo mismo, tiene una excelente resistencia a los rayos UV, tiene también un excelente, perdón, repele excelentemente el agua y además de todo es un aislante eléctrico. Entonces, por estas características que les acabo de mencionar, no nada más se utilizan llantas, se utiliza también para hacer materiales impermeables, precisamente hablando de esto, y al decir esto me refiero a materiales completamente diferentes al impermeabilizante y para cosas completamente diferentes, ¿no? Pero tiene esa propiedad. Y también otra función que se usa para el caucho es como aislante de electricidad en diferentes instalaciones, vaya la redundancia, eléctricas, ¿no? Otra de las características que le permite hacer esto en tantas diferentes áreas es que no se degrada tan fácil como otros materiales. Su degradación es mucho más lenta y es mucho más resistente a este problema. Por eso se utilizan llantas precisamente, porque se necesita un muy alto desempeño en las llantas para que no se degraden y no nos den problemas al manejar. Entonces, esta característica es algo que trajimos al impermeabilizante de caucho y es por lo que se habla de, pues ahora sí que su excelente resistencia, ¿no? Entonces, y digo, también por esto nos da una vida útil relativamente mayor a los impermeabilizantes tradicionales, ¿no? Entonces, algo que también me gustaría decir desde ahorita es que por las mismas características del hule, perdón, del caucho de llanta molido que trae el producto, puede llegar a presentar, no puede llegar, presenta grumos negros, pero estos grumos negros son precisamente el mismo caucho molido que le da estas características. O sea, no es un problema del producto, simplemente es el producto, ¿no? O sea, es el caucho que tiene el producto. Entonces, ese es algo que quiero aclarar desde el principio. Entonces, este producto, pues ahora sí que es ideal para superficies tanto verticales como horizontales. El producto nos rinde nos rinde 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. Entonces, en el proceso de aplicación se deben aplicar 2 manos y se debe aplicar el producto tomando en cuenta 1 metro cuadrado por litro para que nos pueda dar el mejor desempeño. De lo contrario, el producto puede llegar a perder características. Entonces, es muy importante siempre respetar el metro cuadrado por litro a 2 manos. Y bueno, ahora sí que es un producto ecológico, pero ¿por qué ecológico? Bueno, además del caucho reciclado que estamos utilizando, has mencionado bastante, también nosotros utilizamos envases reciclados de primera mano. Entonces, no estamos utilizando plástico nuevo, plástico que está generando impacto, estamos reutilizando recursos y estamos tratando de minimizar la producción de residuos, ¿no? Además, buscamos que se le dé un uso correcto a las cubetas posterior a su uso, ¿no? A la aplicación del producto, perdón. Buscamos que se utilicen ya sea como macetas, ya sea como baldes, ya sea como un montón de funciones que puede tener una cubeta vacía, ¿no? Creo que todos las conocemos perfectamente bien. Entonces, antes de entrar en más detalle con cauchocril impermeabilizante, pasamos al primero de los componentes del sistema, que es el cauchocril sello.
Este es un sellador de alta penetración que debe ser pues ahora sí que lo primero que se aplica y la base de la aplicación, ¿no? Entonces, este es un producto que está listo para usarse y algo muy importante que hay que decir de este producto es que no se debe diluir. Este producto se aplica directo del envase, ¿no? Entonces, este producto, igual por sus características, por su diseño, tiene una excelente resistencia a la humedad, que es por lo que se aplica previo al impermeabilizante, ¿no? Además, tiene un excelente sellado en superficies porosas, tiene un alto rendimiento relativamente para el producto que es, rendiéndonos de 4 a 5 metros cuadrados por litro. Y otra de las advertencias no advertencias o recomendaciones que nosotros hacemos para que pueda funcionarnos de la mejor manera es nunca mezclarlo con otros selladores. ¿Por qué? Porque tiene una formulación muy específica que al entrar en contacto con otros productos puede perder sus características y puede inclusive llegar a generarnos más problemas. Entonces, es muy importante mantener el producto puro, siempre. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de esta aplicación, que es el cauchocril resanador. Este cauchocril resanador es un cemento plástico, también reforzado, y al igual que los otros productos de cauchocril, se utiliza para resanar grietas. Se utiliza para resanar grietas en exteriores y así como para sellar ductos de aire acondicionado, agujeros de cableado, tuberías, agua de tinacos, áreas agrietadas de bóveda y prácticamente cualquier zona que necesite resane. Cauchocril resanador es muy importante en esto porque muchas veces se presenta en las azoteas que haya pequeñas grietas que después de que hubo una instalación de teléfono, de luz, etcétera, muchas veces dejan los agujeros en el techo donde pasaron los cables o donde pasan los cables. Entonces, cauchocril resanador nos ayuda precisamente a tapar esos hoyos y a evitar que se pueda minar el agua por ahí. Ahora, es muy importante también decir que donde haya grietas muy críticas, es decir, muy amplias, cauchocril resanador no nos va a resolver todos los problemas por sí solo, por lo que es importante aplicarlo con el apoyo de una malla de refuerzo en tiras no mayores a 10 centímetros. Entonces, sí es muy importante considerar que la superficie sobre la que se va a aplicar es ahora sí que clave, ¿no? Y vamos a entrar un poquito más a fondo en ese tema en las posteriores diapositivas. Entonces, otro punto que es muy importante es el tiempo de secado. Entonces, es muy importante dejar secar cauchocril resanador por al menos 24 horas antes de aplicar impermeabilizante cauchocril 12A. ¿Por qué? Porque el tiempo de secado de cauchocril resanador, si se le da el correcto tiempo de secado, puede ser la diferencia entre el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, aquí no puedo enfatizar lo suficiente que la clave para que cualquier producto, cualquier recubrimiento funcione perfectamente bien es el proceso de aplicación. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente sección donde vamos a entrar un poquito más en materia con este tema. Ahora, antes de empezar a aplicar, y uno de los puntos más importantes aquí es cómo sé cuánto impermeabilizante voy a necesitar. Bueno, no nada más es considerar el área del piso, por así decirlo, en la azotea, porque no es lo único que se impermeabiliza. Entonces, sí es 1 metro cuadrado por litro a 2 manos, pero es importante considerar también el área de ductería, de relieves, del pretil, de escaleras, chaflanes, dalas o cualquier otra estructura que necesite recubrirse y que esté en la azotea. ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos el rendimiento de 1 metro cuadrado por litro y tratamos de cubrir un área mayor a ese metro cuadrado, el producto va a quedar muy delgado, va a perder sus características y puede que nos genere problemas. Entonces, es muy importante siempre considerar las demás estructuras que estén presentes en el área impermeabilizar, no nada más el piso directamente.
Entonces, aquí en la imagen podemos observar precisamente que no está impermeabilizado únicamente el piso. Vamos a observar que está impermeabilizado hacia arriba y que inclusive está impermeabilizadas las ducterías que hay en la azotea. Entonces, es muy importante recubrir esto también. ¿Por qué? Porque por ahí también se puede presentar fugas de agua. Entonces, aquí no se alcanza a apreciar también por el tamaño de la imagen, pero este ducto que está recubierto también está recubierto con un resanador y con un sellador. Entonces, aquí se hizo una correcta aplicación, se siguió el sistema como debe de ser, y bueno, esta imagen que le estamos presentando no debe generar absolutamente ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que debo considerar para medir el área? Bueno, hay dos ejemplos principales. Entonces, aquí nosotros vemos dos diagramas, ¿no? El primer diagrama es un caso como el que se presenta en esta imagen, donde podemos ver nosotros que hay, disculpen, donde podemos ver nosotros que el muro es muy alto hacia arriba, entonces evidentemente no podemos impermeabilizar todo ese muro, ni se debe impermeabilizar todo el muro, pero sí se recomienda darle al menos 30 centímetros hacia arriba en el pretil. Entonces, al aplicar nosotros el sistema de impermeabilización cauchocril, debemos considerar esas áreas también. Ahora, aquí nosotros vemos que la altura del pretil recomendada para impermeabilizar son 30 centímetros, pero muchas veces no se consideran las dalas, por ejemplo. Entonces, las dalas también representan un incremento en el área de la superficie, por lo que hay que tomarlas en cuenta. Sin mencionar que es muy importante que existan dalas en el área a impermeabilizar, de lo contrario va a haber encharcamiento y ese encharcamiento nos puede generar problemas a futuro. Entonces, si no hay dalas en el área a impermeabilizar, es importante construirlas. ¿Por qué? Porque para evitar encharcamiento y evitar problemas. Ahora, aquí nosotros vemos donde disculpen, chaflanes. Aquí nosotros vemos que la altura recomendada del pretil para impermeabilizar son 30 centímetros. Cuando este es el caso, se impermeabiliza el área inferior, se impermeabilizan los chaflanes y se impermeabiliza la dala a 30 centímetros. El pretil. En caso de que el pretil sea más corto, se puede impermeabilizar en su totalidad, pero para esto se tiene que impermeabilizar también la parte superior, como podemos ver nosotros en esta imagen, que todo el pretil está impermeabilizado en su totalidad, inclusive la estructura que está a un lado está impermeabilizada en su totalidad. Entonces, este sistema de impermeabilización nos va a dar los mejores resultados porque no da oportunidad al agua de que entre por ningún lado. Entonces, eso es muy importante considerar al momento de aplicar el impermeabilizante cauchocril, pero también hay que tomarlo en cuenta al momento de tomar las medidas para no quedarnos cortos con impermeabilizante y darle el mejor uso al producto. Entonces, ahora sí, pasando a lo que es el proceso de aplicación del sistema cauchocril en general, tenemos nosotros que son 6 pasos principales. El primero es la preparación de la superficie, el segundo es la limpieza, tercero sellado, cuarto resanado, quinto y sexto son ahora sí la aplicación directa del impermeabilizante cauchocril. Entonces, vamos pasando un poquito más a fondo y revisemos estos 6 pasos, pero primero que nada quiero darles una frase muy buena y una frase que quiero que se aprendan y que quiero que ahora sí que se la sepan de memoria y se la digan a los clientes y la tengan muy presente ustedes, ¿no? Y es que la clave para una perfecta aplicación es la limpieza y preparación de la superficie. Es algo que les he venido diciendo desde que comenzamos la presentación y es algo que hace toda la diferencia con cualquier recubrimiento, no nada más impermeabilizantes. Cualquier recubrimiento que quieran aplicar, si no está perfectamente limpia y preparada la superficie, sea el producto que sea, no nos va a dar el resultado deseado. Entonces, esta es la parte más importante. ¿Pero a qué nos referimos con preparación de la superficie? Bueno, nos referimos primero a hacer una verificación completa de que no haya grietas críticas, de que no haya huecos donde pueda entrar el agua, que no haya tuberías rotas, que no haya
agujeros de cableado, agujeros de bajantes, y en caso de que los haya, tomarlos en cuenta para recubrirlos y para resanarlos con cauchocril resanador. Entonces, si no tenemos bien preparada la superficie, no nos va a servir de nada. Ahora, pasando al segundo punto y habiendo revisado bien la superficie, ya que sepamos que no hay grietas o que si las hay, estemos preparados para recubrirlas y protegerlas, tenemos que pasar a la limpieza. Es muy importante que la superficie esté completamente limpia, perfectamente libre de polvo, de óxido, de manchas de grasa, de hongos, de humedad o de cualquier material ajeno a la, pues ahora sí que a la superficie, ¿no? También algo muy importante y que no está mencionado en este texto es que si existe algún impermeabilizante viejo o algún otro recubrimiento, además de impermeabilizante viejo que se esté desprendiendo, es muy importante quitarlo por completo de la superficie. ¿Por qué? Porque si no se hace de esta manera, el impermeabilizante cauchocril no se va a anclar a la superficie, sino que se va a anclar al producto viejo que estaba aplicado. Entonces, si el producto viejo se desprende, pues obviamente se va a llevar el impermeabilizante consigo y eso nos puede generar problemas, en cuyo caso ya no es un problema directamente del impermeabilizante, sino del recubrimiento que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidar sobre todo la limpieza. Ahora, una vez que esté perfectamente limpio, perfectamente libre de manchas, polvo, óxido y de cualquier agente externo a la aplicación, ahora sí ya pasamos a aplicar el sello. Entonces, es muy importante aplicar este sello a una mano. Entonces, hablando de cauchocril sello, necesitamos impermeabilizar toda el área a recubrir, como les comentaba, sea la altura que sea, y de ahora sí que depende de la misma altura del pretil. Como se puede ver en esta imagen, el pretil es más corto y se está recubriendo en su totalidad. Entonces, eso también es importante considerarlo en el área a impermeabilizar, ¿no? Y es importante tener en cuenta que nos rinde aproximadamente 4 metros cuadrados por litro. Entonces, es importante también tomar en cuenta la cantidad de cauchocril sello que se va a adquirir para poder recubrir todo en su totalidad. Ahora, ¿cómo se aplica este producto? Bueno, es muy sencillo, se puede aplicar ya sea con cepillo de Ixtle o con rodillo, cualquiera de las dos. Pero sí es importante cuidar que se recubra toda el área en su totalidad, no dejar ningún espacio descubierto, ninguna rayita, nada, porque eso nos puede generar problemas a futuro. Ahora, pasando al resanado, volvemos a la parte de examinar la superficie, ¿no? Para este punto nosotros ya tenemos que tener bien identificadas las grietas que se puedan presentar en la superficie. Necesitamos revisar también cualquier tipo de chaflanes, domos, ductería, juntas constructivas. Esto es muy importante porque ahí se pueden llegar a presentar problemas a futuro, uniones de losa y cualquier otra área donde existan fisuras o grietas. En esta parte debemos aplicar cauchocril resanador en pequeñas capas en las zonas afectadas. Pues no se trata de sacar toda la masa del contenedor y aplicarla, ¿no? Aplicar la plasta. Tiene que ser una aplicación con cuidado, por capas, para que nos garantice el mejor uso de cauchocril resanador. Ahora, se deben dejar secar 4 horas entre estas manos para que igual nos pueda dar el mejor resultado. De lo contrario, se pueden generar problemas de agrietamiento que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, si las capas son mayores, si la suma de las capas en la superficie resanada es mayor a 3 milímetros aproximadamente, el tiempo de secado que se le debe dar debe ser mayor a 24 horas antes de proceder a aplicar el impermeabilizante cauchocril. Esto, repito, para darnos el mejor rendimiento y la mejor vida útil del impermeabilizante cauchocril. Ahora, una vez que ya se preparó la superficie, se limpió, se selló y se resanó lo que se tenía que resanar, dándole obviamente su debido tiempo de secado
a cada a cada uno de los pasos. Ahora sí pasamos a aplicar el impermeabilizante cauchocril. Entonces, antes de aplicarlo, se debe mezclar vigorosamente la mezcla de impermeabilizante cauchocril hasta que esté perfectamente homogeneizada. ¿Por qué? Porque al tener caucho, es importante que el caucho esté perfectamente distribuido en todo el producto y no que haya áreas con más caucho que otras. Por eso es muy importante revolver el producto perfectamente antes de aplicarlo. También es muy importante nunca diluir este producto. ¿Por qué? Porque si lo diluimos, va a perder características, va a perder resistencia y puede haber problemas de agrietamiento futuro. Además de que no nos va a cumplir con la medida ideal de 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. Entonces, es muy importante considerar esto. Ahora, se deberá de aplicar uniformemente y en un solo sentido. Siempre hay que seguir el mismo sentido de aplicación. Sea el que sea, siempre hay que seguir el mismo en la primera capa. Entonces, al igual que cauchocril sello, este producto se aplica, cauchocril impermeabilizante se aplica con rodillo o con cepillo de Ixtle. Ahora sí que depende de la preferencia del aplicador, ¿no? Pero cualquiera de esos dos métodos de aplicación son los óptimos para cauchocril impermeabilizante. Y también muy importante, antes de aplicar el producto, perdón, antes de aplicar la segunda mano, se deben de aplicar, perdón, se deben dejar mínimo 2 horas de secado entre cada mano. Esto también para darnos el mejor desempeño. Y por último, ya una vez que se le dio el correcto tiempo de secado, mínimo 2 horas, insisto, ahora sí ya pasamos a aplicar la segunda mano y esta se debe aplicar en un sentido cruzado a la primera, como se puede ver en ambas imágenes. Principalmente creo que nos puede quedar un poco más claro en la imagen que está en la esquina inferior derecha. Se debe de cruzar y se le debe dar el tiempo ideal de secado a la primera mano antes de aplicar la segunda. Entonces, de la misma manera se aplica con un cepillo de Ixtle o un rodillo, misma razón de 1 metro cuadrado por cada medio litro. ¿Por qué medio litro? Pues porque es entre las dos manos se cumple el litro. Entonces es 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. Ahora, una vez que se termine de aplicar, lo dejamos secar por mínimo 2 horas y ahora sí ya está listo. Mínimo 2 horas antes de poder caminar por encima, ¿no? Lo cual no es recomendado, pero después de 2 horas el producto ya está listo. Entonces, antes de pasar a la sección de preguntas, quiero aclararles algunas restricciones que tiene el producto. Algunas restricciones que nos van a darle su mejor desempeño y que nos pueda dar la mejor vida útil que ofrece el producto. Entonces, el primero es evitar el tránsito peatonal. ¿Por qué? Porque este producto no está diseñado para un alto tránsito peatonal, vaya la redundancia. Entonces, si hay un perro en la azotea, si suban a la azotea a secarla, a hacer lo que sea, es importante, pues ahora sí que cuidar este tránsito porque nos puede afectar al producto y puede que se desgaste y que ese desgaste nos genere grietas. Entonces, otro muy importante, que sí, sí es clave, es que si la superficie donde se va a aplicar el sistema de impermeabilización cauchocril no cuenta con una pendiente de al menos el 2%, este producto no va a ser el indicado. ¿Por qué? Porque si no hay una pendiente de al menos el 2% que nos permita el desaloje correcto del agua en la superficie, va a haber encharcamiento y nos puede llegar a generar problemas. En superficies donde no haya ninguna pendiente, no se recomienda usar ningún impermeabilizante de este tipo. Se recomienda usar un impermeabilizante prefabricado de rollo. Entonces, eso es muy importante no nada más para el sistema cauchocril, sino para cualquier sistema de impermeabilizante de este tipo. Otro muy importante también, no nada más con cauchocril, sino con todos los recubrimientos presentados el día de hoy, es que no se debe aplicar si existe riesgo de lluvia o a temperaturas distintas a las recomendadas. ¿Cuáles son las recomendadas? Una temperatura no menor a 15 grados y no mayor a 35 grados.
¿Por qué no mayor a 35 grados? Porque cuando hay 35 grados en el ambiente, generalmente la superficie donde se va a aplicar tiene una temperatura mayor a los 70 grados aproximadamente. Y esto nos puede generar un sinfín de problemas que vamos a ver más adelante. Recalcando también, nunca hay que diluir el producto, siempre hay que respetar la razón de 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. Es importante no aplicarlo en áreas de constante inversión como lo son albercas, fuentes, roof gardens, entre otros, porque también nos puede generar problemas. Y jamás se deberá mezclar cauchocril con otros productos que no sean del mismo sistema. Ahora, pasamos a las principales fallas de aplicación en el sistema cauchocril. Me imagino que muchas de las preguntas que me están llegando en este momento van relacionadas con este tema. Espero esta sección las aclare. La primera falla que se puede ocasionar, y estas son pruebas que nosotros hemos hecho específicamente para demostrar estas fallas, ¿sí? Es la falla derivada de la limpieza y del sellado. Aquí podemos ver que, el desprendimiento se hizo porque la superficie está completamente sucia. Podemos ver ahí que hay manchas de aceite, podemos ver que hay un recubrimiento previo que no se removió de manera correcta, podemos ver que está completamente lleno de tierra en esta grieta. Entonces, si se fijan aquí, debajo de la capa de cauchocril, lo que hay es aceite, tierra y un recubrimiento previo. Entonces, aquí el problema no es cauchocril, sino es la limpieza. ¿Por qué? Porque cauchocril no se ancló a la superficie, sino que se ancló a la mugre, a la grasa y al recubrimiento anterior. Entonces, esta falla se presenta por eso, porque no hay una correcta limpieza y no hay una correcta preparación de la superficie. Entonces, por eso no les puedo repetir esto lo suficiente. La limpieza y la preparación es la clave de la aplicación. Ahora, les hacía mucho énfasis también en el tiempo de secado del resanador cauchocril. ¿Qué es lo que puede pasar si no se deja secar el tiempo correcto? Esto es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque al momento de que se aplica cauchocril impermeabilizante sobre cauchocril resanador y el resanador sigue húmedo, nos va a generar esta falla. ¿Por qué? Porque la humedad que tiene cauchocril resanador al momento de secar escapa, ¿sí? Entonces, si no dejamos que escape antes de aplicar cauchocril impermeabilizante, va a escapar a través del impermeabilizante. Entonces, al quedar encapsulada, eventualmente va a tener que salir, ¿sí? Este problema no se va a presentar 1 o 2 días después de la aplicación de cauchocril. Se va a presentar 1 o 2 semanas después, que es el tiempo que toma en que la humedad encapsulada pueda escapar. Entonces, aquí si se fijan, la grieta presentada sigue la misma línea donde se aplicó cauchocril resanador. Podemos observar que no hay grietas en las otras áreas. Esa grieta nada más está presentada donde se aplicó cauchocril resanador. Entonces, si no se le da el tiempo de secado correcto, este es un error que se nos puede presentar. Otro error que se nos puede presentar es el tema que les comentaba de las altas temperaturas. Aquí este producto se aplicó a las 12 del día, a la hora del mero sol, del mero calor, y en verano estábamos a 35 grados cuando aplicamos este producto. Obviamente todo esto fue a propósito de las pruebas de campo que nosotros realizamos. Estas grietas, como pueden ver, son más aleatorias, son más pequeñas, un poquito más chinitas. Esto pasa porque al momento de nosotros aplicar cauchocril impermeabilizante sobre una superficie con una temperatura mayor a 70 grados, cauchocril impermeabilizante es un producto a base de agua. Entonces, esa misma característica que le da la resistencia y le da la flexibilidad, cuando se aplica de esta manera, el agua va a escapar mucho más rápido de lo que escaparía bajo las condiciones recomendadas. Entonces, al tener esta expulsión de agua tan repentina, las contracciones generan este tipo de grietas pequeñas. Y esto nos puede generar más problemas, pues ahí se puede minar el agua, puede encapsularse en otras áreas
y puede haber desprendimiento en otras áreas derivado de este mismo problema, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, la preparación de la superficie es la clave. Ahora, este es otro, otro error que se puede presentar por falta de limpieza. Este es un poco diferente al que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el otro está enfocado a una mancha de grasa, una mancha de grasa y un recubrimiento viejo que no se removió antes de aplicar cauchocril. Entonces, este tipo de fallas se presentan, mismo caso, cuando la limpieza no es adecuada y cuando antes de este impermeabilizante cauchocril había un impermeabilizante de tipo emulsionado, que es una base de chapopote. Entonces, al no remover esta base previa, mismo caso, el producto anterior va a tratar de salir a través de cauchocril y al hacer esto, lo va a agrietar y nos va a dar este problema. Como podemos ver, las grietas en este caso son diferentes a las grietas de temperatura. Incluso se pueden ver las manchas negras que hay debajo de las grietas, ¿no? Que es lo que les comento. Parten de este error, de esta negligencia al momento de aplicar cauchocril. Y ya por último, otra de las fallas que se nos pueden presentar es una falla en cauchocril derivada de fallas estructurales en la superficie a aplicar. Como podemos ver en esta imagen, la grieta que está en cauchocril trasciende cauchocril, es decir, podemos ver que la grieta está presente sobre el mismo hormigón, sobre la misma losa sobre la que se aplicó cauchocril. Entonces, este problema se puede presentar muy comúnmente cuando hay losas aligeradas, de la misma característica de que es una carga viva, es decir, que está en completo movimiento. Entonces, al momento de que la losa se agrieta, si esta grieta es muy, digamos, considerable, va a agrietar también el impermeabilizante cauchocril, porque si bien tiene un cierto rango de flexibilidad, pues ahora sí que todo tiene un punto de quiebre, ¿no? Entonces, si la grieta, asumamos que la grieta se separa, ¿no? Y cauchocril se separa y aguanta esa separación. Pero si la grieta no vuelve a cerrarse correctamente y se queda abierta, cauchocril eventualmente va a seguir ese mismo patrón y también se va a reventar. Entonces, este, este tipo de errores superan la elongación del producto, ¿sí? De cauchocril y nos generan este tipo de grietas. Como podemos observar, es una grieta mucho más amplia que las otras que hemos visto anteriormente y pues ahora sí que aquí no hay nada que cauchocril pueda hacer, ¿no? Incluso con su alto perfil de elongación, pues tiene un punto de quiebre. Entonces, se puede presentar este caso y ahora sí que este es un tema estructural que hay que revisar y que hay que dejar muy bien preparado antes de aplicar cauchocril. Y bueno, antes de concluir, los quiero dejar con esta frase. Yo creo que ya han de estar hartos de escuchar lo mismo, pero o sigue siendo la clave, ¿no? Es la clave para una perfecta aplicación es la limpieza y preparación de la superficie. Entonces, esto es lo que más quiero que se lleven, no nada más para el sistema de impermeabilización cauchocril, sino para nuestros demás productos y para cualquier otro recubrimiento que vayan a aplicar en su vida, ya sea profesional o personal, ¿no? Esto es la clave de todo. Y bueno, ahora sí, habiendo concluido, abro el foro de preguntas. Cualquier duda que tengan, pasamos a responderlas. Sí, aquí nos preguntan si Cauchocril usa una base de algún producto. Me imagino que para el sellador, ¿no? ¿Una base de algún producto? ¿A qué se refieren? Sí, a ver, Carlos Cárdenas, a ver si nos puedes completar a qué te refieres para que quede. Para todos, por favor pongan sus preguntas en preguntas y respuestas o chat y con todo gusto ahorita se las leemos a Felipe. Joaquín, por ejemplo, nos pone, tengo dos clientes molestos porque no se les aplicó garantía al producto que se despegó o se botó. Ok, mira, ahí el tema de las garantías ahí, te explico un poquito cómo procede, a lo mejor algunos van a ser de
derivados de ese mismo tema. Lo primero que hay que hacer cuando se quiere aplicar una garantía es reportar la falla directamente a los datos de contacto que están en la cubeta de impermeabilizante cauchocril o en los galones o litros de cauchocril sello y cauchocril resanador. Entonces, nosotros necesitamos primero hacer una inspección, para lo que necesitamos un ticket de compra y necesitamos el envase del producto o en su defecto el número de lote. Y así es como procede la garantía. Ok. Siguiente, Juan Carlos Martínez hizo investigación y la Profeco dice que no recomienda el uso de impermeabilizantes con caucho, ya que no son efectivos. ¿Qué puede decir al respecto? Me preocupa porque yo he vendido bastante cauchocril. Mira, aquí volvemos también a lo mismo, ¿no? Nosotros hemos demostrado en nuestros estudios de laboratorio y de campo que si se sigue una correcta aplicación, una correcta preparación, el producto no da ningún problema y cumple perfectamente con su propósito. Entonces, nosotros aplicamos otro tipo de productos también y fabricamos otro tipo de productos también y conducimos las mismas pruebas con todos ellos y los resultados con impermeabilizantes de caucho o no o regulares son similares cuando se sigue una correcta aplicación. De acuerdo. Félix, Francisco Javier Félix nos dice, buen día, me gustaría saber dos cosas. Dice, en la presentación de cauchocril vienen en color blanco, es la primera, y dice, en la zona de Sonora y Sinaloa el blanco es el que más tiene demanda y la otra si no ocupa malla reforzada. En el envase cubeta tiene que decir la leyenda que es fibratado, o no sé si sea el caso, por eso de que es de llantas. A ver, no sé. Ok, no es, aunque sea de caucho de llantas, no es fibratado. El impermeabilizante fibratado es completamente diferente y tiene otras características completamente ajenas al caucho. Entonces, me imagino que en el norte cuando sube la demanda del blanco es por el tema de temperatura. El blanco es mejor aislante de temperatura que el rojo. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Ok, aquí nos ponen Alemana 2, dice dos preguntas. La primera, ¿cuál es la mejor manera de retirar el impermeabilizante viejo? Y dos, si en la losa no está pareja y se forman pequeños pozos, ¿qué se recomienda? Mira, en el tema de las losas, la recomendación, si se generan pequeños pozos, es repararlas antes de, antes de que se aplique cualquier sistema de impermeabilizante de este tipo, para que evitemos el encharcamiento y que se acople pues a la pendiente del 2% recomendada. Y en cuanto al tema de remover los impermeabilizantes viejos, se recomienda usar cuñas, se recomienda usar cepillos de alambre que nos puedan ayudar a lo que esté, digamos, lo que tenga un mejor anclaje. Pero sí es importante remover todo lo que haya antes de aplicar un recubrimiento nuevo. También, en caso de que esté muy adherido, se pueden utilizar desengrasantes y chapopote. Si hay chapopote, me refiero, si hay chapopote, se puede utilizar también desengrasantes. Esto nos ayuda, digamos, a que se haga un poquito más maleable y que sea más fácil removerlo. Ok, nos preguntan aquí, dice Luis Ochoa, yo vendo el producto, pero veo que el blanco tiene poca blancura y también es muy poco antioxidante. Esto último hace que se apeste el producto. Ok, mira, el tema de blancura, pues ahora sí que volvemos al tema del caucho, ¿no? El caucho es negro. Entonces, pues a pesar de que el impermeabilizante sea blanco, existe el negro del caucho. Pues no podemos garantizar una blancura total ofreciendo caucho, ¿no? O sea, la característica del caucho es el color, ¿no? No se puede comparar con la blancura de un impermeabilizante tradicional o incluso de una pintura vinílica, porque son productos totalmente diferentes. Bien, aquí nos pregunta José Luis Medel, dice, ¿entonces es obligatorio la malla de refuerzo?
No es obligatoria la malla de refuerzo, pero es recomendada en puntos críticos. Es decir, grietas que sean muy amplias. Ok. Aquí nos dicen que si la aplicación es transversal y horizontal. Sí, sí es. Primera mano en un sentido y la segunda mano en el sentido cruzado. También nos preguntan que si es de algún derivado virgen o es reciclado en su totalidad. Hablando del producto en su totalidad, del caucho en específico, o a qué se refiere la pregunta. Juan Manuel Álvarez, ¿nos puedes complementar, por favor? Mira, hablando del caucho, el caucho sí es totalmente reciclado, pero todas las demás materias primas utilizadas en cauchocril son de primera mano. Aquí nos preguntan, dice, ¿la vida y o garantía si es de 12 años? Mira, aquí el tema es que nosotros garantizamos el funcionamiento del producto y la calidad. Entonces, la vida útil del producto te rinde los 12 años cuando se hace una perfecta preparación y aplicación de todos los pasos que vimos anteriormente. Y además de esto, pues es importante también considerar que sigan las recomendaciones aquí presentadas y que no se, se considere que porque esté bien aplicado, ahí termina el proceso, ¿no? Es importante también darle mantenimiento y cuidar que ahora sí que el tema de tránsito sobre la superficie, el, tenemos que considerar también que si va cualquier persona, digamos, de Telmex o de lo que sea, y va a hacer algún movimiento en la azotea, también es muy importante revisar que no nos haya hecho ahí algún desastre, ¿no? O sea, que no nos haya hecho perforaciones, que no nos haya hecho cortes que nos puedan afectar a la durabilidad del producto. Ok, nos pregunta Conchita, ¿cuánto dura almacenado el cauchocril cerrado y abierto? Cerrado, cerrado hasta 2 meses en almacén, 12 meses, perdón. Cerrado nos puede durar un año si se siguen las temperaturas correctas y que esté a la sombra. Abierto nos puede durar un mes. Nada más hay que considerar que la capa superior se va a secar y va a haber cierta merma de esa misma capa superior. Ok, ingeniero José Luis Rodríguez Márquez de Yurecuaro nos dice, ¿cuáles son las certificaciones del producto? ¿No fabrican con calidad ISO? Y luego que nos pone cuántos IPPMs consideran en su producción. Está desarrollado con base en la NOM 450 y no está desarrollado con base en la NOM 450 y como tal no tenemos un ISO actualmente. Estamos trabajando en ello, pero aún no lo tenemos. Ok, aquí nos preguntan cuál sería la hora más indicada para aplicar el sistema de impermeabilizante. Sería por la mañana antes antes de las 11, antes de que el sol no esté completamente encima de la superficie de aplicar, que no esté de plomo, por así decirlo, ¿no? Porque es donde se genera el problema de temperatura. O por la tarde, cuando el sol comience a bajar. O sea, lo que queremos evitar es que se aplique con el sol directamente encima de la superficie. Bien, por último, aquí tenemos ¿en qué forma afecta el color del impermeabilizante? Es la primera. Y la segunda nos dice, ¿qué herramienta es más recomendada para aplicar el sistema de impermeabilizante? Mira, en cuanto al tema de aplicación, lo más recomendado es utilizar cepillo de Ixtle o rodillo, hablando hablando del cauchocril sello o del cauchocril impermeabilizante. ¿Y me puedes repetir la primera pregunta que había hecho, por favor? ¿Cómo afecta el color en el tema del impermeabilizante? Me imagino que si es rojo o blanco, ¿en qué afecta, pues? Ok, no afecta. Mira, directamente no hay un efecto negativo hablando de ningún color en particular. Sin embargo, el color blanco ofrece una ligera ventaja en cuanto al tema de temperatura, que el blanco
refleja mejor la luz solar y por ende nos ayuda a disminuir un poquito más la temperatura que el rojo. Ok, más bien tema de temperaturas. Última pregunta, dice Jorge Aragón, ¿el impermeabilizante por sí solo, sin los complementos, sí funciona? Mira, no nos va a dar el resultado óptimo. O sea, precisamente por eso se maneja como un sistema de impermeabilización, no como un impermeabilizante independiente. O sea, es clave utilizar el proceso correcto y utilizar cauchocril sello y cauchocril sanador de la manera adecuada antes de aplicar el impermeabilizante cauchocril. Porque si tienes grietas grandes, el impermeabilizante por sí solo no las va a cubrir. Entonces, por eso es importante utilizar el cauchocril resanador y el cauchocril sello es muy importante porque nos ayuda a mejorar el perfil de anclaje. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Por aquí nos están pidiendo datos para si tienen alguna duda y demás. Entonces, para poderles pasar también sus contactos, para que nuestra fuerza de ventas también pues, se ponga en contacto con los clientes si hay alguna duda adicional a lo que acabamos de ver. Pero te agradecemos mucho. No sé si tengas alguna última aportación. No, pues de mi parte ninguna. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la atención. Espero haberles resuelto las dudas y espero hayan aprendido algo también de esto, ¿no? Estoy a sus órdenes para cualquier cosa, cualquier duda posterior a este seminario, pues ya saben, a la orden. Por mi parte es todo. Agradecemos a todos su participación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.